¿no? Y obviamente tal vez algunos vieron también el sistema perpetuo. Dijimos que entre ambos hay una diferencia. Que el sistema del inventario periódico es ese sistema denominado también incompleto, porque no incorpora lo que es el control interno en todo lo que es el aspecto contable, mientras que en el sistema perpetuo sí se incorpora el control interno. Ahora bien, considerando ese aspecto y obviamente tomando en cuenta estas cuentas que vamos a utilizar, vamos a ver el registro, modelos de registro, diremos mejor, de lo que es el sistema de inventario periódico y lo que es el sistema perpetuo. ¿Hemos hecho los modelos, sí o no? Buenos días, licenciado. Sí, buen día. Habíamos quedado en el punto 10, si no me equivoco. Era A ver. métodos de evaluación de inventarios. Ay. No hemos visto control interno. No, licenciado. Ya. Pero el punto 10 ya hemos visto, porque recuerdo que esto yo lo he puesto en negrillas porque había algo que aclarar. Esto hemos avanzado. Entonces nos faltaría el punto... A ver. 13 aspectos administrativos, creo que también hemos visto, ¿eh? No hemos visto el punto 13. No, licenciado. No, licenciado. A ver, revisen, chicos. Licenciado, yo también tengo que avanzamos hasta el punto 10, métodos de evaluación de inventarios. El punto 12 hemos visto. No, licenciado. No, licenciado. Pero acá está como 12. ¿Por qué está como 10 de ustedes? Ya, avanzaremos. Bueno. 10, método de evaluación de inventarios. Existen numerosas bases, dice, para la valoración o evaluación de los inventarios. Algunas de ellas se consideran aceptables solamente en circunstancias especiales, en tanto que otras son de aplicación general. Entre las cuestiones relativas a la evaluación de los inventarios, la principal importancia es la consistencia. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que una vez adoptado un método de evaluación de inventarios, ya sea por el sistema periódico o ya sea por el sistema perpetuo, eso tiene que aplicarse de una manera consistente o continua de un periodo a otro periodo contable. No se puede variar. En el caso hipotético de que se varíe, esa evaluación va a tener un efecto importante en los resultados del ejercicio. Entonces, por razón, se recomienda que sea consistente, que no se cambie. Ya. La información contable debe ser obtenida mediante la aplicación de las mismas prácticas y políticas contables durante todo el periodo contable y durante diferentes periodos contables, de manera que resulte factible comparar los estados financieros de diferentes periodos y conocer la evolución de la entidad económica, así como también comparar con estados financieros de otras entidades económicas. Entonces, lo importante en este puntito es la consistencia en la valoración de los inventarios y los sistemas de inventarios. 11. Base del costo para la evaluación de los inventarios. El costo incluye cualquier costo adicional necesario para colocar los artículos en los almacenes. Entonces,
este párrafo simple de una sola línea es lo más importante que debemos aprender. Perdón. Bueno, el frío de la mañana. Entonces, este párrafo simple hace referencia al principio del costo, que es observado con bastante rigidez en el sistema perpetuo, mientras que en el sistema periódico no. Pues vamos a compararlo más adelante. Los costos incidentales comprenden el derecho de importación, en el caso de que sea en una compra internacional o mercado externo, fletes u otros gastos de transporte, almacenamiento y seguros, mientras que los artículos y o materias primas son transportados o están en almacén y los gastos ocasionales por cualquier periodo de añejamiento. O sea, ¿qué significa esto? A lo que es el costo de origen hay que cargarle algunos otros costos. Puede ser transporte, seguros, puede ser manipuleo, o como dice, el periodo de añejamiento o almacenaje, etcétera, etcétera. Ese está en función a lo que es el principio del costo, por eso dice base de costo para la evaluación de los inventarios. 11.1. Base de costo o mercado el más bajo. El precio de mercado puede determinarse sobre cualquiera de las siguientes bases según sea el tipo de inventario que se trata. Base de compra o reposición. Esta base se aplica a las mercancías o materiales comprados. ¿Qué significa esto, base de compra? Si compramos mercaderías o cualquier otro tipo de material para utilizar en la empresa, tiene que ser evaluado, como dice acá, a su base de compra o costo de reposición. ¿Está claro? ¿Qué significa costo de reposición? Significa el valor de origen, precio de factura de origen, si ustedes quieren, más todos los costos adicionales que debemos aumentar hasta que llegue a nuestros almacenes y esté en disposición para la venta o para el consumo. 2. Base de costo de reposición. Se aplica a los artículos en proceso. Se determina con base a los precios de mercado para los materiales, en los costos prevalecientes de salarios y en los gastos de fabricación corrientes. Esto es utilizado en lo que es la empresa manufacturera, ¿ya? Por el cual se elaboran productos y obviamente dichos productos en algunos casos, bueno, generalmente serán productos terminados cuando ya han acabado con todo el proceso de producción. Y en algunos casos quedarán algunos productos que están en proceso, que no se han acabado aún. Entre ellos se aplica el costo de reposición. ¿Qué significa el costo de reposición en este caso último? El costo de las materias primas utilizadas, el costo de la mano de obra invertida en ese proceso de producción aún no terminada y el costo de algunos otros elementos necesarios para concluir, digamos, ese producto. La tercera forma, base de realización de ciertas partidas de inventarios, tales como las mercancías o materias primas desactualizadas o las recogidas a clientes, pueden obtener determinado un valor de compra o reposición en el mercado. Y tal vez sea necesario aceptar como un valor estimado de mercado el probable precio de venta, menos todos los posibles costos en que se han de incurrir para reacondicionar las mercancías o materias primas y venderlas con un margen de utilidad razonable. Entonces, esta es otra forma de valoración, digamos, excepcional. ¿Por qué excepcional? Dice base de realización. ¿Qué significa base de realización? Es el importe que se puede conseguir por la venta de esos productos, de esos bienes, de esas mercaderías, en las condiciones en las que está. No siempre va a ser el precio normal que se pueda recuperar de ellas, sino que en algunos casos pueden ser productos que han sido devueltos por los clientes porque la calidad no era buena. ¿Ya?
O tal vez algunos productos ya pasados de moda, algunos productos desactualizados, algunos productos vencidos, que hay que venderlos a base de realización. ¿Qué quiere decir realización? Liquidación. El precio o valor que recuperemos incluso puede ser menor a su costo. Por eso se llama realización. Hay que realizarlo al costo que se pueda recuperar. ¿Está claro? Entonces tenemos esos tres aspectos que hay que considerar para hablar de la base de costo o mercado el más bajo. Método de valoración de inventarios. Entonces, veamos. Normalmente los negocios multiplican la cantidad de artículos de los inventarios o multiplican la cantidad de artículos de los inventarios por sus costos unitarios para determinar el costo de inventarios. Eso es obvio, ¿no? Para saber cuánto me cuesta un producto que tengo en almacenes, tengo que multiplicar la cantidad de los mismos por su costo. El costo que es sacrificado para que esos artículos lleguen hasta mis almacenes. ¿Está claro? Los métodos de costeo de inventarios son costo identificado, costo unitario específico, costo promedio ponderado, método detallista, costo de primeras entradas, primeras salidas, PEPs, costo de últimas entradas, primeras salidas, WEPs, costo promedio ponderado, etc. O sea, hay diferentes métodos de valoración de inventarios. No estamos haciendo de forma específica a lo que se utiliza en el sistema periódico o en el sistema permanente, sino estamos hablando en forma genérica que se puede utilizar y en cualquier momento o en determinadas circunstancias. ¿Y cuáles son ellos? Primero hablemos del costo identificado. Este método puede arrojar los importes más exactos debido a que las unidades en examinadas adquisiciones. Entonces, esto se puede utilizar en el sistema periódico y perpetuo, ¿ya? Pero al momento de hacer el inventario físico o final de existencias, ¿no? Puedo identificar diferentes lotes. Ah, esta me corresponde a la compra, digamos, de marzo 15. Esta otra me corresponde a la compra de marzo 28. Y esta otra me corresponde a la compra de abril 30, por decirlo. Entonces estoy identificando cada lote. Entonces, y el costo puede ser diferente de cada lote. A eso se denomina costo identificado. Tengo precisión cuándo he comprado y con cuánto o cuál es su costo. ¿Está claro? Luego de eso deriva el costo unitario específico. Algunas empresas tratan con artículos de inventario que puedan identificarse de manera individual, como los automóviles, joyas y bienes raíces. Estas empresas costean por lo general sus inventarios al costo unitario específico de la unidad en particular. Entonces, esto es derivado del anterior, ¿no? Si puedo identificar un lote y sé cuántas unidades tiene, puedo determinar el costo unitario específico de cada lote. ¿Está claro? Por ejemplo, un concesionario de automóviles tiene dos vehículos en exhibición. Un modelo X que cuesta $14,000 y un modelo Y equipado que cuesta $17,000. Si el concesionario vende el modelo equipado en 19.700, el costo de la mercadería será 17,000. El costo específico de la unidad, el margen bruto en esta venta es de 2.700, ¿no? Si el costo unitario era 17,000 y está identificado, entonces, y he vendido en 19.700, entonces tengo una utilidad bruta de $2.700. Entonces eso sale de 17.700 menos 19.700, mejor dicho, menos $17,000. Y si el automóvil X es el único que queda en el inventario disponible al final del periodo, el inventario final será de $14,000. O sea, esto será como en el caso de los automóviles. Hay automóviles, digamos, como en este caso, algunos, digamos, presentación normal y otros full equipo. Entonces,
siempre hay un margen. Puede ser el mismo modelo de automóvil. El mismo, digamos, con las mismas características, solamente que tiene algo más, ¿no? Entonces, eso hace que se haga la diferencia entre un modelo y el mismo modelo, pero con mayor equipamiento, digamos, como en este caso, ¿no? Hay un automóvil que tiene un costo de 14.000 y otro que tiene un costo de 17.000. Puede que el de 17.000 esté más equipado. Entonces, si vende eso de 17.000 en 19.700, está ganando $2.700. Y en su inventario quedará solamente el automóvil de $14.000. Entonces, una identificación específica de cada producto. Costo promedio ponderado. El método del costo promedio ponderado, llamado también a menudo costo promedio, se basa en el costo promedio ponderado del inventario durante el periodo. Este método pondera el costo por unidad como el costo unitario promedio durante el periodo. Esto es si el costo de la unidad baja o sube durante el periodo, se utiliza el promedio de estos costos. Entonces, este sistema se utilizará cuando hay fluctuaciones de precios, ¿no? Y en consecuencia, normalmente cada compra va a hacer que el costo promedio varíe. O sea, cada vez que ingresa la mercadería al almacén, el costo promedio va a variar. Y normalmente cada vez que salga esos productos del almacén, se mantendrá el costo promedio, como dice en el siguiente párrafo. Cada vez que ingresa un producto varía el costo promedio y las salidas se evalúan a su costo promedio. El costo promedio se determina de la manera siguiente. Divida el costo de las mercancías disponibles para la venta, inventario inicial más compras, entre el número de unidades disponibles, ¿no? O sea, el costo total entre las unidades disponibles. Así se calcula el costo promedio. Luego, costo de primeras entradas, primeras salidas, o método PEPS, como conocemos. Bajo el método de primeras entradas y primeras salidas, la compañía debe llevar un registro del costo de cada unidad comprada del inventario. Entonces, cuando el movimiento es dinámico y hay varias compras, y obviamente también existirán en contrapartida varias ventas. Y por lo tanto, por el método PEPS, lo que hay que hacer es aplicar más o menos lo que hemos comentado hace rato como identificación específica por lotes. Hay que hacer el control por lotes. Entonces, la idea es que aquel lote que ha ingresado o estaba en inventarios con anterioridad tiene que salir antes. Y se hace un control estricto por lotes. ¿Está claro? El costo de la unidad utilizada para calcular el inventario final puede ser diferente de los costos unitarios utilizados para calcular el costo de las mercaderías vendidas. Eso es obvio, que han entrado y van a tener diferentes costos. Este método, identificado también como PEPS, se basa en el supuesto de que los primeros artículos y o materias primas en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir de él, obviamente, ¿no? Bajo método PEPS o fijo, los primeros costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al costo de las mercaderías vendidas. A eso se debe el nombre de primeras entradas, primeras salidas. El inventario final se basa en los costos de las compras más recientes. Se ha considerado conveniente este método porque da lugar a una evaluación del inventario concordante con la tendencia de los precios, puesto que se presume que el inventario está integrado por las compras más recientes y está valorizado a los costos también más recientes. La valorización sigue entonces la tendencia del mercado. Vale recalcar que el método PEPS está recomendado por la NIC 2. Recomienda la utilización del método PEPS. Ya. Posibles procedimientos a desarrollar. Como ya mencionamos anteriormente, el método PEPS parte del supuesto de que las primeras unidades de producción o de productos, mejor dicho, que se compraron fueron las primeras que se vendieron.
En una economía inflacionaria, esto quiere decir que el costo de las mercancías o productos vendidos se determina en base a los precios más antiguos y en consecuencia las utilidades presentadas van a ser artificialmente más altas, aunque los inventarios no vendidos queden registrados en el balance a los precios más próximos o actuales. El ajuste por inflación no produce ningún efecto de corrección monetaria, ingreso se ve compensado por el mayor del costo de ventas del producto, precisamente dicho ajuste por inflación. Y esto se debe a que los inventarios más antiguos que producen el mayor ajuste por inflación, los que se tomarán como base para el cálculo del costo de la mercadería vendida. Bien, este último puntito me corresponde aclarar de la siguiente manera. Si bien las normas contables recomiendan el uso de el método PEPS y obviamente hay que hacer el ajuste por inflación, el ajuste integral por inflación, entonces nuestra legislación actual, nuestra ley tributaria ha suspendido ese ajuste por si acaso. Ya no se aplica, está suspendido, no está anulado, sino está suspendido temporalmente la norma contable número 3. Eso solamente se aplica para fines del cálculo del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Entonces, no se aplica la actualización integral de estados financieros para fines contables. Solamente se aplicará para fines tributarios. Entonces, nosotros no vamos a ver este párrafo último, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, veamos el siguiente método. Costo de últimas entradas, primeras salidas, o método WEPS. El método últimas entradas, primeras salidas, dependen también de los costos por compras de inventario en particular. Bajo este método, los últimos costos que entran al inventario son los primeros costos que salen del inventario de mercancías vendidas. Este método deja los costos más antiguos, aquellos del inventario inicial y las compras primeras del periodo en el inventario final. Lo que quiere decir es que las mercancías más antiguas que tenemos es que lo que queda en el inventario final con su precio también más antiguo. O sea, esa es una de las desventajas que no recomienda se utilice según las normas en lo que es la contabilidad comercial. Este método parte de la suposición que los últimos primeros artículos o materias primas en salir y salen a su costo. Entonces acá también el control es por el método WEPS o LIFO por sus siglas, destina a los costos de los inventarios bajo el supuesto que las mercaderías que se adquieren de último son las primeras en utilizarse o venderse. Por lo tanto, el costo de la mercadería vendida quedará evaluado a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos los artículos y de forma contraria el inventario final con los precios de compra el momento que se eso quiere decir que se los antiguos. Entre los beneficios de todo vendidos, esto en el costo de ventas, obviamente. Esto implica que cuando se evalúa el costo de la mercadería vendida se aplican los últimos precios de compra y en economías como la nuestra se ha determinado que los precios tienden a subir el valuado a precios menos recientes, en el pago de impuestos sobre las utilidades será menor, porque pagarían menos impuestos, ¿ya? La evaluación del inventario final de cada periodo genera un monto menor al que resultaría de aplicar cualquier otro método de evaluación, pues se utilizarán los precios más viejos de compra según el extracto a que se refiere. Lo que mencionábamos, ¿no? El inventario final va a estar evaluado a los precios más antiguos.
Dificultades de la metodología WEBS a la hora de su aplicación. Entonces, entre las dificultades está la laboriosidad del mismo, es decir, mucha carga administrativa, pues exige un control minucioso para cada línea de productos. Otro aspecto, la reducción significativa de la cantidad de algunas partidas del inventario, mientras que otras similares aumentan no compensan su valoración, sino por el contrario tienden a desaparecer la base WEBS. El efecto total de su base WEBS y su reposición al costo actual, pero se pasa por alto el efecto similar. Entonces, acá, en otras palabras, hace referencia de que la evaluación del inventario final se estaría su ajuste por valores, digamos, de mercado o valor neto de realización, como vamos a verlo en la parte práctica. Aspectos administrativos. ¿Cómo funciona, en este caso, los almacenes? Para empezar, toda compra de mercadería va a salir de la disponibilidad que se tenga de almacenes. Si la disponibilidad es, digamos, crítica o no es la planeada, entonces en almacenes se originará un documento que se denomina solicitud de compra para surtir los almacenes. Y obviamente esa solicitud de compra va a dar lugar a que los empleados de la sección de almacenes y compras, obviamente, hagan las cotizaciones para adquirir el producto. Posteriormente a las cotizaciones, la personalidad o las personas, digamos, responsables de las adquisiciones harán el pedido sobre la base de las cotizaciones. Escogerán la calidad del producto que se va a adquirir, escogerán la viabilidad del precio a pagar, etc. Y harán el pedido. Luego, una vez hecho el pedido o la compra ya, se procederá a la recepción de los mismos y control de calidad de esos productos en almacenes. Si el producto cumple con los requerimientos iniciales y se ha procedido a la compra y habiéndose efectuado la recepción, se procede al almacenaje o almacenamiento. Y obviamente durante ese proceso también se va a realizar la valoración de entradas al almacén, es decir, con qué costo va a entrar cada elemento, cada lote al almacén. 7. Así, teniendo ya la valoración de entradas al almacén, también hay que determinar la valoración de las salidas al almacén. Las entradas al almacén pueden ser a diferentes precios y la valoración de las salidas de almacén ya depende de la valoración que se adopte. Puede ser por el método PEPS, por el método WEBS o por el método del costo promedio ponderado. De la misma manera, en el punto 8 dice evaluación de inventarios al finalizar el periodo. Es decir, tomaremos un inventario físico y eso hay que evaluarlo, como dice acá, evaluarlo al valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? Es ese valor en el cual podemos venderlo nosotros, a su precio de venta, obviamente, pero restándole los gastos administrativos para la venta. ¿Ya? Hasta ahí nomás llegaremos en materia de contabilidad comercial. Cuando es en materia de costos, no solamente hay que restarle al valor neto realizable el precio de los gastos o costos administrativos, sino también hay que restarle el valor que hace falta para terminar el producto, que es otra cosa que se explicará oportunamente. Control interno. El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de producción y comercialización. Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 1. Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al
año, no importando cuál es el sistema que se utilice. Entonces, este último, no importando el sistema que se utilice, hace referencia a si es un sistema periódico o si es un sistema permanente. El periódico sí o sí exige la realización del inventario físico, porque al final de cada periodo tenemos que determinar el costo de ventas. Y para determinar el costo de ventas necesariamente hay que tener el valor del inventario final. Y eso se lo determina con el conteo físico. Y en materia del sistema perpetuo, es necesario el conteo físico para determinar si hay faltantes o sobrantes en inventarios. Porque el recuento físico de existencias tiene que cuadrar con los registros contables. Si no cuadra, entonces hay diferencias. Y esas diferencias hay que investigarlas. Repito, esas diferencias pueden ser faltantes o sobrantes de inventarios. Todo esto vamos a estudiarlo en la parte práctica y cuyo material les envié antes de iniciar esta clase. ¿Ya? Otro aspecto de control interno. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. ¿No? Mantenimiento eficiente de compras. O sea, hay que comprar solo lo necesario. Y hay que recepcionarlos adecuadamente haciendo el control de calidad a los productos, mercaderías que fueron vendidas. ¿Está claro? 3. Almacenamiento del inventario para protegerla contra el robo, daño o descomposición. Eso ya es almacenaje o almacenamiento. 4. Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables. Entonces, el acceso a los almacenes tiene que ser también restringido. Solamente los encargados de almacenes tendrán acceso a los inventarios o almacenes. Tal vez algunas otras personas, pero los que tienen acceso a los registros contables no pueden ingresar a los almacenes porque pueden hacer fraudes. ¿Ya? 5. Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario. Bueno, eso es para todos aquellos bienes para los cuales se puede llevar un control estricto a través de CARDEX. ¿Ya? Porque implica, digamos, un adecuado control. Y es más aún, es importante cuando el sistema de inventario que se utiliza en la empresa es el sistema perpetuo. Sí o sí, en ese caso, hay que manejar y llevar el control a través de CARDEX. 6. Comprar el inventario en cantidades económicas, es decir, evitar la sobreestocación. Es decir, debe haber solamente aquellos elementos necesarios para tener la empresa en funcionamiento. No podemos arriesgarnos a tener mercaderías en demasía, porque cuando se tiene ese tipo de prácticas, esas mercancías en demasía van a quedar estancadas. Y cuando una mercancía no se mueve, mejor dicho, provoca pérdidas. ¿Está claro? 7. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. Por el contrario, no tenemos que tener sobreestocados nuestras mercaderías, dice. Pero también por el contrario, tampoco puede haber, digamos, mercaderías con los cuales no se pueda hacer frente a pedidos. Es decir, nos hacen pedidos y no hay mercaderías. Entonces, tampoco tiene que ocurrir eso. Entonces, hay que tener, según la práctica, la experiencia de almacenes, una determinada cantidad de existencias que tienen que estar siempre disponibles para las ventas. Pues dice mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, es decir, cuando nos falta. ¿Está claro? 8. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con esto el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. Entonces, son guías prácticas para un adecuado control interno. Pero aquí se amplía un poquito más, donde dice anexos sobre el control interno. El control interno sobre los inventarios abarca a casi todas las actividades de una empresa.
por la atención que deben prestar los ejecutivos a la eficiente administración de las existencias. Aspectos de control físico, condiciones satisfactorias de almacenaje y manipulación. Y otros tienen significativa importancia. Entonces, en general, el control interno tiene que estar en relación a estos aspectos. Inciso A, en relación con la organización. Que la estructura administrativa establezca líneas claras de responsabilidad y autoridad para las actividades de planeamiento, adquisición, recepción, almacenaje, producción, embarque y contabilidad. Entonces, debe haber una estructura organizativa que tome en cuenta estos aspectos ya para una adecuada administración de los inventarios. Inciso B, en relación con las actividades de planeamiento. Que las bases para planear la producción y estimar las necesidades de inventarios lo constituya el presupuesto o pronóstico de ventas. O sea, en una empresa industrial o de comercialización hay que hacer un presupuesto de ventas. ¿Cuánto estimamos vender un producto durante un periodo? Puede ser trimestral, semestral, anual, etc. En base a ese presupuesto hay que tener un stock adecuado para hacer frente a esas ventas pronosticadas. Que para la determinación de los volúmenes de producción o compras, mejor dicho acá, se utilicen métodos cualitativos que aseguren la selección de cantidades óptimas, lo que dijimos hace rato. No debe haber en demasía ni en defecto algunos productos. En relación con las adquisiciones, que las compras se efectúen en base a la programación aprobada, es decir, siempre en base a un presupuesto. ¿Cuánto pensamos vender durante un determinado periodo? Entonces, esa será la programación aprobada y en función a eso se deben realizar las compras. Que la consulta de precios y condiciones de compra sean las más amplias y garanticen una decisión correcta. Hay que hacer cotizaciones para comparar precios y calidades. No, eso ya sabemos. Que exista una política que garantice calidad y oportuno proceso de compras. Está relacionado también con cotizaciones y adquisiciones. Que los procedimientos de control de adquisiciones garanticen una óptima recepción de los bienes adquiridos, ¿no? La recepción implica el control de calidad de los bienes que hemos comprado. En relación con el almacenaje, que la responsabilidad sobre la custodia esté claramente asignada. Que se establezcan métodos adecuados y garanticen un servicio eficiente. Que se utilicen registros para el control de existencias y los mismos sean llevados al día, es decir, que existan CARDEX, ¿no? En almacenes normalmente utilizan un CARDEX físico únicamente. En contabilidad será un CARDEX valorado, que también vamos a hacer todo ello en la parte práctica. Que se emitan informes periódicos de los saldos de los bienes existentes. O sea, periódicamente nos tienen que informar qué saldos tenemos. Y eso va a ser muy fácil controlarlo con CARDEX. En relación con los recuentos físicos, o sea, es decir, con los inventarios físicos, que cualquiera sea el sistema de control de inventarios, se practique recuentos físicos en forma anual. Es decir, cada vez que cierren el periodo contable, necesariamente deben hacer este recuento físico de existencias. Que la realización y supervisión de los inventarios sea efectuado por una unidad independiente de su custodia y control. Es decir, tienen que realizar ese inventario aquellas personas ajenas a almacenes. Normalmente lo hacen los auditores externos para cuando la empresa es sujeta a auditoría. Y en particular lo hacen los personeros de lo que es la gerencia financiera y administrativa. Que los procedimientos y prácticas a seguir para un adecuado recuento de las existencias sean formulados por escrito, aprobándose en las instancias jerárquicas necesarias. Entonces, el cómo se va a realizar un inventario físico tiene que ser definido por las instancias jerárquicas. Que los resultados del recuento físico se revisen por funcionarios ajenos a aquella que los practicó. Eso es obvio, ¿no? Entonces, los resultados del recuento físico que igualen o no igualen con los CARDEX deben ser realizados por personas ajenas, ¿no?,
a lo que son las personas que han llevado a cabo el inventario o los responsables de almacenes. ¿Ya? Normalmente lo hace el auditor externo en el caso de una auditoría. Y en el caso de que no esté sujeto a auditoría, lo hacen los responsables de la gerencia administrativa y financiera. Que las discrepancias entre el inventario físico y los saldos contables sean satisfactoriamente investigados, ¿no? A ver, ¿por qué faltan tantos productos? Hay que investigar. Entonces, producto de esa investigación se puede definir. Faltan esos productos porque se han evaporado o porque fueron dados de baja porque ya estaban obsoletos, etc. Pero si no se puede justificar y no es justificable por el almacenero, se le carga al almacenero, se le cobra al almacenero el costo de esos productos faltantes. Y por el contrario, si sobran, bueno, eso no implica que hay que devolverle y abonarle al almacenero esas sobras, no. Eso no se los registrará como otros ingresos, pero igual al almacenero se le llama la atención porque no tiene que faltar ni tiene que sobrar, ¿no? Hay que investigar por qué ha sobrado. Puede ser que el almacenero haya entregado en menos mercaderías a nuestros clientes y eso va a provocar que el cliente se moleste o perdamos a ese cliente. ¿Se dan cuenta? O tal vez cuando han hecho la recepción no han hecho un adecuado control de las cantidades que estaban ingresando a nuestros almacenes, etc. Todo eso tiene que investigarse. ¿Está claro? Inciso F. En relación con los registros contables. ¿Cómo tiene que ser el control de los inventarios? Que los registros contables sean periódicamente conciliados con los registros auxiliares, ¿no? O sea, nuestros registros contables tienen que ser conciliados con el auxiliar de ventas, por ejemplo. ¿Cuánto se ha vendido? ¿Cuánto se ha comprado? O en el caso hipotético, con los famosos CARDEX. Que se establezcan estándares para normas y otros y estén aprobados por escrito, ¿no? Muchas veces utilizamos los costos estándar para el control de inventarios. Entonces, si así fuera, esta práctica debe estar aprobado por escrito por las instancias pertinentes, es decir, por las autoridades de la empresa. Que existan procedimientos para determinar la existencia de mercaderías inmovilizadas o de lenta rotación para decidir sobre ellas. Entonces, esto implica que hay que identificar cuáles mercaderías o mercancías son de lenta rotación o están sobreestocadas, porque dijimos eso no tiene que ocurrir y además hay que decidir sobre ellas. Entonces, si no tienen movimiento, son de lenta rotación o están estocadas, hay que liquidarlas. ¿Está claro? Todo ello es control interno. Y finalmente tenemos plan de cuentas. En el sistema del sistema inventario periódico y en el sistema del inventario perpetuo. En el sistema del inventario periódico utilizamos inventario inicial como cuenta. Compras, rebajas y bonificaciones en compras. Transportes y manipuleo o fletes de entrada. Descuentos en compras. Devoluciones en compras. Son cuentas que se va a utilizar en el sistema periódico. Y obviamente hay las famosas ventas, que son cuentas relacionadas, ¿ya? Y para determinar el costo de ventas hay que tomar en cuenta el inventario final a través de al valor neto realizable a través de lo que es el recuento físico de existencias. Y recién determinamos el costo de la mercadería vendida, que es producto de un ajuste. Un ajuste que se va a hacer al inventario inicial y a las compras, que lo vamos a explicar en la parte práctica. En el sistema de inventario perpetuo utilizaremos la cuenta inventarios. Ya no hay inventario inicial ni inventario final, solamente hay la cuenta. Compramos no en una cuenta separada como en este caso, sino se registra también en la cuenta inventarios. El inventario inicial se registrará en la cuenta inventarios. Y cada vez que compramos, cuando hay gastos de transporte, manipuleo, no lo vamos a registrar de forma separada, sino lo registramos en la cuenta inventarios.
¿Está claro? Cuando hay rebajas y bonificaciones, no lo consideramos ni registramos nada. Registramos el neto, porque se registra el costo neto. Ahora, cuando hay descuentos en compras, puede haber otros descuentos o incentivos, pero normalmente eso se reconoce también a inventarios. Cuando hay devoluciones en compras, igual se afecta a la cuenta inventarios. Todo esto va a la cuenta inventarios. Las cuentas relacionadas, ventas, que ya sabemos cómo se utiliza. El costo de ventas no requiere de ningún ajuste para registrar el costo de ventas. El costo de ventas es automático y se registra cada vez que se venda un inventario, un producto, mejor dicho, una mercadería. Inventario final al valor neto realizable. Entonces, eso no se registra en cuentas separadas. Mercadería con el inventario físico. Valuación al valor neto realizable. Acá no se realiza ningún análisis, excepto en lo que es el inventario, digamos, final que se va a tomar en cuenta. Pérdida por deterioro de precios. Acá no se toma en cuenta esa situación. O sea, por eso este sistema es denominado sistema incompleto. Y este es el sistema completo porque se tiene un control exhaustivo sobre los inventarios. ¿Está claro, chicos? Preguntas hasta acá porque es la última parte del tema. ¿Preguntas? Bien, no habiendo preguntas, ahora veamos. Les envié, como pueden apreciar en el WhatsApp, esta mañana, 3 archivos, o 4 total. Ejemplo, inventarios en clases, dice. Modelos de Cardex, cuadro comparativo del inventario. Estos 3 lo van a imprimir, por favor, para la próxima clase. El cuarto archivo, práctica sistemas de inventarios. Esto igual, imprímanlo para la próxima clase, por favor. A ver, ¿en qué consiste? Tenemos acá un conjunto de transacciones a partir de unos saldos. Tenemos compras, ventas, devoluciones, etc. Con este ejercicio vamos a repasar lo que han aprendido el año anterior, aquel sistema denominado sistema periódico. Y a su vez vamos a también comparar con el sistema perpetuo y el manejo de Cardex. ¿Está claro? Entonces, para la próxima clase esto me van a imprimir. ¿Ya? Y vamos a trabajar con esto. Hoy, como estamos ya casi a 10:15, en 15 minutos no vamos a hacer nada. El día jueves trabajamos con este ejercicio. ¿Ya? Y además, para el día jueves, repito, me tienen que imprimir los Cardex que les envié. ¿No? Es decir, imprímanlo los 4 documentos. 1, 2, 3 y la práctica. 4. Con eso trabajamos el día martes. Entonces, por hoy quedaremos acá. Pueden descansar. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señorita.